mientras que nos... Amén, gloria a Dios. Bendecimos también a todos aquellos que se conectan en la red y decirle que Dios los ama y que gracias a Dios estamos un día más aquí en la casa del Señor y ustedes también un día más conectados ahí para escuchar la palabra del Señor. Amén. Yo quiero decirle que no sé si allá afuera hace calor, porque aquí adentro está bien, ¿no es verdad? ¿O hace frío allá afuera? Hace calor, ¿no es verdad? Son tiempos de verano, son tiempos en que tendremos un poco más de calor, pero damos gracias al Señor por esas cosas, ¿no es verdad? Porque si Dios las hace las cosas así, Él sabe por qué las hace. Amén. Vamos a entrar en nuestro tema de esta mañana. Y yo voy a leer aquí en Segunda de Reyes 9, el 3 y el 4. Póngamelo ahí, por favor. Segunda de Reyes, el 3 y el 4. Perdón, Segunda de Samuel, perdón. Es Segunda de Samuel 9, el 3 y el 4. Sí, esa. Dice así: el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Mequir, hijo de Amiel, en Lodebar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Queremos deleitarnos y disfrutar con ella en esta mañana, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero que usted se ponga cómodo y ponga atención en esta mañana. Amén. Lodebar. ¿Qué quiere decir Lodebar? Lodebar quiere decir tierra árida, tierra seca, tierra árida, tierra seca, lugar sin pacto, dice. Pacto, no pacto de hacer con otra persona, no, que pacto el que hierva, ¿no? Entonces, lugar de silencio, lugar de pobreza y lugar de miseria. Más o menos esas cosas quiere decir Lodebar. Yo sé que es un lugar donde nadie quisiera estar. Yo sé que Lodebar significa mucho más de estas cosas. Es un lugar donde no hay sueños. Es un lugar donde nuestros sueños llegan y mueren. Nuestras esperanzas se pierden. Y aquí vamos a leer, vamos a hablar un poco de Mefibosé. No la puedo pronunciar muy bien el nombre ese, pero Mefibosé.
un niño que quedó lisiado a los 5 años de edad. Quizás un niño que a los 5 años de edad él tenía muchas ilusiones, muchos deseos. Un niño que a los 5 años se le fueron sus ilusiones y sus deseos. Y todos sabemos la historia de Mefibosé, nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán. Aquí vemos de que aquel niño quedó inválido a partir de los 5 años. Vamos a entrar en algo de la historia de Mefibosé. El rey Saúl fue a la guerra con su hijo Jonatán, el papá de Mefibosé. Y en la guerra murió el rey. Murió el papá de Mefibosé. Y antiguamente los reyes, cuando ellos tenían que entrar a sentarse en el trono, tenían que hacer desaparecer a toda la familia real que antes estaba sentada ahí. Porque cada rey, como hoy en día, el partido político que gana las elecciones, ese entra con toda su gente a gobernar. Y el antiguo partido tiene que sacar a toda su gente. Pero antiguamente en el reinado era así, de que el rey que ganaba la batalla venía y se sentaba en el trono y empezaba a reinar, y el rey antiguo que había tenía que desaparecer. Entonces así empieza la historia de Mefibosé. Su padre murió en la batalla, y cuando de repente le llega la noticia de que el rey ha muerto, su hijo ha muerto, Jonatán, y la nodriza o la nana que dicen hoy en día cuidaba de este niño, y en cuanto escuchó, dice la noticia, ella agarró al niño que solo tenía 5 años y huyó con él. Huyó con él para esconderlo en algún sitio, para que no lo mataran. Pero en esa huida tuvo la desgracia de que ella se cae, tumba al niño, y el niño queda lisiado de las 2 piernas. Es así más o menos como empieza la historia de Mefibosé. Sus sueños. Quizás él en ese momento no entendía por qué su nodriza lo estaba llevando. Quizás en ese momento él no entendía por qué la nodriza lo agarró y lo estaba llevando a esconderlo en algún sitio. Un niño de 5 años que supuestamente después tendría que heredar el trono. Como te dice algunos por ahí, él nació en cuna de oro. A él no le faltaba nada. Él lo tenía todo. Me imagino yo que tendría su buena habitación, con todo, que no le falta nada al niño. Sus juguetes de aquel tiempo. Y de repente llega ese día en que él tiene que dejarse el palacio. De repente llega ese día de la noche a la mañana en que él tiene que abandonar el palacio porque vienen otros a gobernar. Y de los antiguos no tiene que quedar ni uno en el palacio.
todos tienen que irse. Y no solamente era eso, los mataban para que no quede heredero del antiguo reino. Más o menos así es la historia. Querido hermano, ¿qué quiero decir con esto? De que Mefibosé se fue a vivir a Lodebar. Lodebar dice que era como un pueblo lleno de miseria, lleno de pobreza. Ahí el que llegaba ahí, morían los sueños ahí. El que llegaba ahí, se le acababan las ilusiones, las esperanzas de decir que el día de mañana yo iba a hacer esto otro, quería hacer esto. En Lodebar no hay sueños. En Lodebar se acaba todo. Y aquí los sueños de este niño de querer ser el rey, de querer gobernar Israel, se acabaron ahí. ¿Por qué? Porque su abuelo, el rey Saúl, había muerto. Su padre, el príncipe Jonatán, había muerto. Yo sé que algunos de los que estamos aquí quizás hemos estado en esta situación. Yo sé que algunos de los que estamos aquí, nuestros sueños parecen que han perecido ya. Nuestras ilusiones, nuestras esperanzas parecen que ya han perecido. Pero déjame decirte una cosa en esta mañana, que Dios no se ha olvidado de ti. Puedes estar donde quiera que estés, pero Dios no se ha olvidado de tus sueños, de aquellas promesas que Él te dio. Porque sabe otra cosa, de que cuando estamos en Lodebar, somos tan pobres espiritualmente y económicamente. Y cuando llegas hasta esa situación, primero, nadie te mira. Segundo, nadie te visita. Tercero, nadie da nada por ti. En cuanto la gente te ve de lejos, ya se cruza la otra acera. Porque sabes y saben en qué situación tú te encuentras. Para llegar hasta este lugar, para llegar hasta Lodebar, primeramente, nuestra vida espiritual se muere. ¿Y por qué se muere nuestra vida espiritual? Porque nos hemos apartado de Dios. O hemos hecho algo que a Dios no le ha gustado y no nos hemos dado cuenta. Y esa situación hace que nuestra vida espiritual muera. Y después de que muere nuestra vida espiritual, viene la muerte física. Empezamos a entristecernos, empezamos a drogarnos, empezamos a robar, empezamos a mentir, empezamos a decir cosas que quizás antes no sabíamos hablar. Cuando estamos en esta situación,
no hay esperanza para el ser humano. Y aquí yo lo veo a Mefibosé, de 5 años llegó a vivir a ese barrio. De 5 años llegó a vivir en Lodebar. Él pasó su niñez ahí. Él pasó su adolescencia ahí. Él pasó su juventud ahí. Ahí él se hizo varón. Ahí él se hizo hombre. Todo eso él lo tuvo que vivir. ¿Por qué? Por cosas del destino que quizás ni él entendía. Pero su nodriza lo tuvo que llevar ahí, a ese lugar, para esconderlo, que no vinieran a matarlo. Él se acostumbró a vivir esa vida. Él se acostumbró porque se crió desde los 5 años ahí. No me pregunte cómo, solamente yo te digo lo que la Biblia dice. Como él era lisiado de las 2 piernas, todos sabemos que no podía caminar. Entonces él andaba arrastrándose. Quizás en el polvo, quizás en el barro, quizás entre las piedras, pero él ahí tuvo que ir a vivir y experimentar esas cosas. Yo recuerdo una vez que yo pasé por este Lodebar. A nosotros nos tocó vivir un tiempo de desesperación. ¿Por qué lo digo esto? Porque a nosotros nos tocó vivir en Lodebar. Es un mundo de miseria. Es un mundo de pobreza. Es un mundo de que nadie te mira. Nadie te quiere dar la mano. Nadie quiere ir a visitarte. ¿Sabe por qué no van a visitarte? Porque lo primero que le vas a pedir es: préstame algo o dame algo. Y ahí la gente te va a oír. Yo te digo estas cosas porque nos tocó experimentarla a mí, a mi esposa y a mis hijos. Pero mis hijos estaban pequeños, quizás no entendían estas cosas, pero yo y mi esposa lo sabíamos esto y lo experimentamos. ¿Sabe qué tiempo tuvimos que vivir ahí? 1 año. 1 año tuvimos que vivir en Lodebar. Yo tenía muchas promesas de Dios, mi esposa también teníamos muchas promesas de Dios. Mi esposa tenía las promesas de que ella iba a viajar, que ella iba a viajar a otro sitio llevando la palabra ahí. Y viviendo en ese lugar, se te van todas las esperanzas. Viviendo en ese lugar, se te van todos los sueños. Viviendo en ese lugar, se te van todos los deseos que tenías. Parece que Dios lo abandona a uno. Parece que Dios te abandona. Parece que Dios se va y se olvida de ti. Me imagino yo a este niño creciendo ahí, como crecieron algunos de mis hijos en ese lugar. Recuerdo que yo iba a la familia y la familia, algunos me cerraban la puerta porque sabían que yo no tenía nada.
Sabían que yo no tenía nada para llevarle. Ellos sabían sí que yo iba a pedirles algo, no a llevarles algo. Yo iba a pedirles algo. Encontrabas a algún amigo y de lejos se te iba para el otro lado. Cosa que todo se acaba, parece, en ese momento. Me acuerdo que había veces llorábamos con mi esposa y decíamos, ¿por qué? Cuando estás en lo de bar, te preguntas de estas cosas. Te preguntas y te pones a pensar que el día de ayer tenías pan para comer, tenías comida para disfrutar, tenías cosas para compartir y regalar, tenías cosas que dabas a la gente. Pero ahí en ese lugar no había nada. En ese lugar lo único que había era tierra árida, pastos secos. No había esperanza. Yo me recuerdo que le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, esta situación? Señor, ¿qué hemos hecho para poder llegar hasta este lugar, Señor? Señor, ¿por qué no viene nadie a visitarnos? Señor, ¿por qué no viene fulano de tal a vernos, a animarnos? No hay familia, no hay parientes, no hay hermanos, no hay pastor que vaya y te visite. Recuerdo una vez que fui hasta la iglesia donde congregábamos y le dije al pastor, pastor, yo quiero que vaya a mi casa y me visite. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Usted sabe, hermano Lino, que no tengo tiempo. Usted sabe, hermano Lino, que no tengo en qué ir. Usted sabe, hermano Lino, que no tengo coche. Usted sabe, hermano Lino, pero me puso un montón de trabas y condiciones. Yo le dije esta pregunta, pastor, yo quiero que usted vaya y nos visite a casa. Yo le voy a pagar el taxi que lo lleve y que lo traiga. Yo no tenía dinero, porque para mí €1 era como tener 1000 euros. Para mí tener €1 en el bolsillo era como tener 1000 euros. Yo no sabía de dónde iba a sacar para que el pastor vaya y nos visite y yo le pague el taxi y vuelva al taxi. No sabía de dónde iba a sacar, pero le hice esta propuesta. Y me dice, vale, está bien. Me busqué un amigo, me busqué por ahí, no me acuerdo quién ahorita, pero me busqué un amigo que tenía un taxi y le dije, mira, necesito que me hagas este favor, pero hoy no tengo para pagarte. Cuando tenga te lo voy a dar. Me hizo lo mismo. No, que no puedo, no, que no, que leo. Me busqué otro. Ese me aceptó. Me dijo, Lino, tranquilo, no te voy a cobrar nada. Lo voy a llevar y te lo voy a traer. Y cuando tenga ya me das. Un amigo, siendo un amigo, siempre te va a dar la mano.
Un amigo, siendo un amigo, siempre te va a dar la mano. Y fíjese usted que estas cosas a mí me dolieron tanto que ni mi propio pastor pueda ir a visitarme cuando yo más lo necesitaba. Y nada es eso, que mis niños eran pequeños. La más pequeña está ahí. ¿Sabe cuántos años tenía? No tenía ni un año todavía, o tendría un añito y pico. Mis sueños se frustraron ahí. Mis esperanzas se frustraron ahí. Yo me imagino a este niño cuando él llegó a ese lugar y vio la pobreza, vio la miseria, vio que no había un pan para que él se lleve a la boca, vio que no había un juguete para que él pudiera jugar, vio que él no podía levantarse porque quedó lisiado. Me imagino yo el dolor que él sentía. Quedó sin padre, quedó sin abuelo. Solamente tenía la nodriza o a la nana que decimos hoy en día, que era la que cuidaba de él. Me imagino yo que al verlo así lisiado, más bien era un estorbo. Porque usted cuando no tiene nada y no puede dar nada, para muchas personas, usted es un estorbo. Cuando usted no tiene nada para dar a otra persona, esa persona piensa que es un estorbo. Pero yo y mi esposa teníamos siempre la esperanza en él. Pero esos momentos fueron los más duros de mi vida. Quizás a ti te ha pasado alguna vez. Te han tratado mal en la iglesia y te has ido. Te ha dicho el pastor algo quizás equivocadamente y te has ido. Te has ido y te has entristecido. Y tus sueños se están muriendo. Tus sueños han empezado a desgastarse, a morirse. No eche la culpa al pastor. No eche la culpa a los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque si estás aquí, es porque Dios tiene un propósito contigo. Si tú estás aquí, es porque Dios te ha traído y tiene un propósito contigo. Aquel tiempo cuando estábamos pasando esto, nadie daba un duro por nosotros. Nadie daba nada por nosotros. Hasta que Dios se acordó de nosotros y nosotros tomamos la decisión de decirle: Señor, sácame de aquí. No quiero seguir más en este lugar. No quiero seguir más en este barrio. No quiero seguir más viviendo en Lodebar. Porque en Lodebar no hay pita. En Lodebar se muere todo. Solo ves miseria. Solo ves pobreza. Yo sé que es doloroso estas cosas, pero son cosas que quizás algún hermano
Quizás alguna hermana ha pasado por esto o está pasando por esto. Pero déjame decirte que aquí estamos para ayudarte. Aquí está la iglesia para ayudarte. Aquí está Dios para ayudarte. Aquí está aquel que derramó su sangre preciosa por ti y por mí, y Él te quiere ayudar. No sigas más en lo de bar. La decisión la tienes tú para salir de ese lugar. La decisión la tienes tú para salir de ese lugar. Llegó el día en que tuvimos que tomar una decisión, yo y mi esposa. Y le dije, cariño, vamos a ayunar 3 días, le dije. Cariño, vamos a ayunar 3 días. Pero esos 3 días no vamos a comer nada, le dije. Ni nosotros, ni nuestros hijos. Todos vamos a ayunar, le dije. Incluso hasta un perro que teníamos ahí. Lo pusimos a ayunar. Pero le dije, yo no quiero más seguir viviendo en este lugar. Yo no quiero más seguir viviendo aquí. Yo quiero salir de aquí. Y nos pusimos a ayunar. Pero nos preguntamos, ¿y qué hacemos con los niños? Porque los niños tenían que ayunar. Ella tenía 1 añito, la otra 2 añitos, el otro 5, el otro 6, el otro 8, 9. Y le pregunté al Señor, ¿qué hago con ellos, Señor? Y Dios me dice, con una magdalena y con un vaso de leche, lo más pequeño. Y el resto, ayunar los 3 días. 3 días sin comer nada. Aparte de que ya no había, ¿qué íbamos a comer? Aparte de que ya no había, ¿qué íbamos a comer? Fue duro, pero lo tuvimos que hacer. ¿Sabe por qué? Porque queríamos salir de aquel barrio. Queríamos salir de aquel lugar. Queríamos salir de aquella pobreza, de aquella miseria tan grande que había. Algunas veces he dicho, y lo he dicho aquí, que al perro las costillas se le veían. Imagínese usted, si no había nada para comer. Y ya hacía 1 año casi que estábamos en esa situación. Yo tenía mucho deseo de viajar, de irme para un sitio, de irme para el otro. Pero ahí mis sueños llegaron y aterrizaron ahí. Hasta cuando un día Dios nos dijo, ayunar. Necesito que ayunar 3 días, pero sin comer nada. Y toda la familia. Y así lo hicimos. Dios nos habló. Y Dios nos dio la salida. ¿Qué pasó con Mefibosé? No sé cuántos años tendría cuando un día el rey David, cuando estaba en su trono, se acordó del pacto que había hecho con su mejor amigo Jonatán, papá de Mefibosé. Él se acordó y se levantó un día de mañana y preguntó, ¿ha quedado alguien de la familia de Saúl, de la familia de Jonatán, a quien yo haga misericordia?
se levantó un día y preguntó. Y dice que había un siervo ahí que dijo: yo conozco a uno, yo conozco al hijo de Jonatán, pero quizás no te va a valer de nada, Señor, porque es lisiado de las dos piernas, le dijo. No puede caminar, él se arrastra para donde quiere ir. Y David le dijo: ¿dónde está? Tráiganmelo, ¿dónde está? Y Siba le dice: está allá en un barrio que se llama Lodebar. No importa, tráemelo. Yo quiero hacer misericordia de él. Yo quiero hacer misericordia de él, le dije, porque yo hice un pacto con su padre y yo quiero hacer misericordia por él. Muchas veces, querido hermano, Dios llega el momento en que se acuerda de ti, en que se acuerda de nosotros, porque Dios se acordó de nosotros en ese tiempo y nos sacó de la miseria. Dios se acordó en ese tiempo y le dijo al rey David: tráiganme a ese lisiado, que yo quiero hacer misericordia con él. Y fueron y se lo trajeron. Cuando Dios hace estas cosas contigo, siempre tenemos que acordarnos de dónde Él nos sacó. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Que siempre recordemos de dónde Dios nos sacó. ¿Pero para qué? ¿Para volver a lo mismo? No, sino para hacer misericordia, quizás por otro, o para enseñar quizás a otras personas. Siempre tenemos que acordarnos de dónde hemos salido, de dónde Dios nos sacó. Más o menos pasan unos 23 años cuando a nosotros nos pasaron estas cosas. Nadie daba un céntimo por nosotros, pero Dios lo daba todo por nosotros. Dios lo daba todo y lo dio todo por nosotros. Donde nadie daba un céntimo por nosotros, cuando nos vieron después, cuando Dios empezó a levantarnos y nos vieron que Dios nos sacó de ese lugar y nos llevó, yo digo siempre, a la civilización otra vez, porque donde vivíamos era un campo. Y Dios nos sacó de ahí y nos llevó otra vez a la ciudad. Y ahí pudimos darnos cuenta del amor y la misericordia de Dios. El amor y la misericordia de Dios es tan grande que Él nunca se va a olvidar de ti. Él siempre se va a acordar de ti. Él se acordó de las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Cuando el pueblo estuvo en la esclavitud en Egipto por 400 años, Dios se acordó de aquella promesa que le había hecho a sus padres y Dios los sacó de Egipto. ¿O no es así? Dios se acuerda de las promesas que te ha hecho. Dios se acuerda de aquellas promesas, de aquellas cosas que Él te ha dicho. Y Él te va a volver a sacar. Él te va a volver a levantar. ¿Por qué?
porque Él cumple sus promesas. Amén. Él las cumple, tus promesas. No importa por dónde has pasado, no importa por lo que estés pasando, Él se va a acordar. Él se acordará y nuevamente te levantará. Nuevamente te levantará, como hizo con nosotros. Nos volvió a levantar. Nos volvió a dar su amor. Nos volvió a que volvamos vuelta al redil. Y nos volvió a dar las promesas, los sueños, aquellas cosas tan maravillosas que Dios nos ha dado. Ahora yo miro a mis hijos, wow, digo. Y ahora recuerdo hace 20 y pico años atrás, mi hija Jessica ¿tendría la esperanza que tiene ahora? No. ¿Mis hijos tendrían la esperanza que tienen ahora? No. Pero cuando Dios te vuelve, cuando Dios te devuelve aquellos sueños, aquellas promesas que te dio, Él se encarga de acomodarte el camino y volverte a levantar. Amén. Él se acuerda de todas esas cosas. Yo me acuerdo cuando Dios me sacó de Lodebar y me llevó a la ciudad. Algunos quedaban mirándonos como asustados así. Y es así lo que pasó con Mefibosé. Dios lo restauró. David se acordó de las promesas que había hecho con su padre y lo rescató. Lo sacó de Lodebar y nunca más él volvió allá. Y aparte de eso, Dios te devuelve las bendiciones. Todo aquello que Satanás te ha quitado en ese tiempo que has estado en Lodebar, Dios te lo devuelve. Dios te lo devuelve. ¿Qué hizo el rey David con Mefibosé? Le dijo: desde hoy en adelante comerás conmigo aquí en la mesa del rey. Desde hoy en adelante serás como un hijo más mío. Y aparte de eso le dijo: te devolveré todo aquello que era de tu padre y de tu abuelo. Te devolveré el ganado, te devolveré las tierras, te lo devolveré todo, le dijo. Porque Dios es así. Acuérdate de dónde Dios te ha sacado. Acuérdate cómo estás hoy día. No eches la culpa a nadie. No eches la culpa a nadie. Ni al pastor, ni a la iglesia, ni a los hermanos, ni a la familia. No eches la culpa a nadie. Solamente dale gracias al Señor. Solamente sea agradecido con Dios. Y dile: gracias, Señor, porque estoy en este lugar. Dile: gracias, Señor, porque me has sacado de aquella miseria y me has traído a este lugar para que yo pueda disfrutar contigo. Dígale. Mefibosé recobró todo lo que era de su padre y de su abuelo. ¿Por qué? Porque el rey David se lo hizo devolver. Dios te va a devolver todo aquello que el diablo te ha quitado también. Porque Dios nos devolvió a nosotros todo aquello que Satanás nos había quitado. Todo aquello que Satanás nos hizo sufrir, Dios nos lo devolvió. Ya mis hijos podían comer pan.
Ya mis hijas podían tomar leche. Ya yo podía trabajar. Ya mi esposa podía comer carne. Ya ella podía comer carne. Ya podíamos ver el dinerito. ¿Por qué? Porque cuando Dios te devuelve las cosas, te lo devuelve con todo y duplicado o triplicado si Él quiere. Y las amistades, algunas quedaban avergonzadas. No voy a decir nombre, pero algunos parientes yo me le acercaba y le decía: ¿tienes algo para prestarme? No tengo nada para llevarme a la boca ni para llevarle a mis hijos. Y decían: no tenemos nada. Aquellas personas después vinieron a nosotros. Cuando supieron que teníamos dinero, vinieron a nosotros a que ya le prestemos. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios nos devolvió todo aquello que habíamos perdido en ese tiempo. Dios nos devolvió todo aquello que el diablo nos había quitado y nos había mentido. Pero tuvimos fiel, creyéndole siempre a Dios. Y el pastor donde íbamos, hermano Lino, con una sonrisita, llamándonos. Querido hermano, ¿qué quiero decirte? Que Dios es fiel. Dios es fiel. No te olvides de dónde Él te sacó. Amén. Yo quiero terminar con esto. Póngase de pie. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios va a mover cosas, que Dios va a hacer cosas que tú vas a quedar admirado. Vaya pasando, María José. Yo recuerdo que cuando Dios nos sacó de ese lugar, de ese barrio, de esa pobreza, de esa miseria, de no tener un céntimo en el bolsillo, de no tener ni un céntimo en el bolsillo. ¿Sabe cuánto empecé a ganar? En mi país, en ese tiempo, con $100 podía sobrevivir el mes. Con $100 podía sobrevivir en el mes.